también justo antes del tiempo hablábamos pues de eso, de la sesión de control en el gobierno y de dos palabras, una más también en concreto, que está llevándose todos los titulares de la actualidad, que es la sedición, y por ello pues vamos a hablar con Antonio Caracuel, lo tengo aquí, lo saludo ya, nuestro experto, colaborador, jurista, abogado. ¿Qué tal, Antonio? Muchas gracias por estar aquí en Hola Andalucía. Encantado de volver a estar con vosotros, es un placer. Pues nosotros más todavía de que estés aquí, porque además tenerte aquí significa que nos vas a aclarar cosas. Casi siempre tu visita sirve para eso y estamos hablando aquí pues bueno, de esos pactos más o menos rotos para la renovación del Poder Judicial y que tienen ahí como clave una palabra que es sedición, y que tú nos vas a poder explicar mucho mejor pues las diferencias, por ejemplo, que hay entre sedición y rebelión, aunque no sé por dónde quieres empezar. Tú mandas aquí en tu sección. No, bueno, lo que estábamos comentando cuando lo hablamos contigo y fuera de antena es dar un poco de luz a temas que sean de actualidad, que están copados todos los medios de comunicación, que todo el mundo habla de ello. Lo que tú dices, se habla de sedición, lo mismo que el tema de la semana pasada. Pues entonces en estos 15 o 20, o el tiempo que tengamos, pues profundizar, esclarecer, desmenuzar y que nos quede claro a todos, es decir, a todos los oyentes que nos están viendo, desde toda Andalucía, a mí mismo y a ti. Sí, entonces, claro. entonces empezar, y es verdad que la palabra sedición pues ha sido la que ha ocasionado la ruptura o el principal motivo de la ruptura de las negociaciones para la renovación, una vez más, desde hace ya 5 o 6 años, del Consejo General del Poder Judicial. Y ha sido, bueno, pues mire usted, yo llego a este acuerdo, los dos partidos mayoritarios, siempre que usted no vaya a modificarme el delito de sedición. El delito, estamos hablando de la sedición, es un delito. Y este delito está recogido en el Código Penal. Y en el Código Penal, bueno, pues está hablando, hay dos grandes palabras, la sedición y la rebelión. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Fundamentalmente, el uso de la fuerza. Cuando estamos hablando de los delitos... Es muy importante saberlo porque son matices. Son matices que, si hacemos un poco de memoria y con la experiencia reciente que hemos tenido en nuestro país, y estamos hablando que ha hecho ahora 5 años, en el año 2016 me parece que fue, fíjate, la Declaración Unilateral de Independencia, la famosa DUI, en Cataluña. Pues bueno, lo que primero habría que analizar para ver si estamos hablando de delito de sedición o de rebelión es si se utilizó la fuerza o no en lo que es en aquel proceso. Entonces pues tendríamos que hablarlo. Sí que me gustaría, el único tecnicismo, voy a intentar utilizar los menos tecnicismos posibles, es que cada uno de ellos dentro del Código Penal está en dos sitios distintos, en dos ubicaciones distintas. El delito de rebelión está recogido en un capítulo de los delitos en contra de la Constitución española. Mientras que el delito de sedición, estamos hablando de los delitos en contra del orden público. Vale. Pero como yo siempre digo, la realidad va por delante del derecho. Es decir, nada más que tenemos que ver los delitos que se están cometiendo a nivel informático, por internet, por las redes sociales, las estafas tan grandes que hay, y todavía no se ha podido reformar el Código Penal para coger esos nuevos tipos. Cuando se hizo la última reforma del Código Penal y se pensó en el delito de rebelión, era en el año 1995. 14 años después del intento de golpe de Estado. Entonces dijeron, bien, pues entonces todo el que vaya en contra de la Constitución, en contra del orden establecido, si se utiliza la fuerza, como en este intento de golpe de Estado en el Congreso de los Diputados, pues lo vamos a denominar rebelión y va a tener unas penas más duras. Y si es algo más suave, pero que también se atente contra la integridad del Estado, aunque no venía de esa forma, pues entonces va a tener unas penas más leves. Eso es lo que hay ahí, pero es que ahora mismo lo que se quiere es incluso rebajar, como podemos hablar ahora, rebajar la categoría de ese delito de sedición. Bueno, ¿qué es lo que ha ocasionado esta ruptura? Ha ocasionado que no se ponen de acuerdo los partidos, y no sé si al final aquí entra ya también la ideología política, ¿no?, de unos y de otros, ya más allá de lo que diga el Código Penal, las leyes. Aquí, como pasa con muchos temas, entra pues quizá la ideología. No sé si podemos abstraerlo, abstraernos de la ideología. Por desgracia, bueno, o por suerte, todo es política en esta vida. Va a ser difícil abstraerlo. Si estamos hablando, y será otro tema para otro día cuando lo decidáis,
de la reforma del Consejo General del Poder Judicial es porque es política. Es decir, porque el Consejo General, que es el órgano de gobierno de los jueces, pues estaba recogido en la Constitución y con una ley específica que se designara mayoritariamente por los jueces. Pero en tiempo de Felipe González, pues se cambió la norma y se dijo, no, van a estar en su totalidad de que sea un reflejo del Parlamento. ¿Por qué tiene que ser un reflejo del Parlamento? Pero le venía bien a todo, a Partido Socialista y a Partido Popular. Es decir, que si ganó en el año 82 el Partido Socialista, pues que el Consejo General de los 20 miembros, pues mayoritariamente no 10, sino 12, pues sean de un color y no de otro. Cuando los jueces no deben de tener ideología en su trabajo como tales jueces, como personas sí que lo tienen. Entonces la ideología está ahí, está metida. Nos ha tirado de las orejas Europa, sí, en ese sentido. No, mire usted, el gobierno de los jueces tiene que volverse a su regulación original y que de estos 20 miembros, 12 como mínimo sean propuesto y designado por los propios jueces. Pero eso ya te digo que será eso otro día. Anotamos Eso para, lo anotamos para otra sección. entonces ahora pues estamos exactamente igual. Es decir, se mete en la política y han metido y han entrelazado el Consejo General con la reforma del Código Penal. Pues sí. ¿Que se puede reformar el Código Penal? Por supuesto, para adaptarlo a los nuevos delitos que se estén cometiendo. ¿Que se quiere reformar para no considerar la sedición o lo que ocurrió en Cataluña, en ese caso concreto, como un delito y rebajarlo, ponerle un delito no grave o quitarle gravedad? Esa es la intención. ¿Por qué? Porque siempre existe un principio de retroactividad de la ley, que si una ley es favorable en derecho penal, pues se podrá aplicar retroactivamente. Si ahora se modifica el Código Penal bajando la gravedad del delito de sedición, que es al que han sido condenados todos los separatistas catalanes y que queda pendiente 3 que están huidos de la justicia fuera de España, pues conseguiremos 2 cosas. Primero, que vengan los que están fuera, que no sea considerado, y a lo mejor estamos hablando, ahora si quiere podemos hablar de los años que ni siquiera entren en prisión. Claro, porque esto tiene consecuencias que van más allá de... Y que se puedan presentar a las elecciones, que es lo que iba. Y que se puedan presentar, porque ellos fueron condenados a dos condenas principalmente. Condena de cárcel, que ya fueron indultados, pero el indulto fue parcial y le quedó la inhabilitación para cargo público. Es decir, todos los separatistas catalanes que fueron condenados, sí, se libraron de la cárcel, pero no pueden actualmente... no pueden presentarse a unas elecciones que tenemos la próxima primavera, elecciones autonómicas y elecciones locales, con lo cual ellos no podrían presentarse. Si se baja en esa reforma del Código Penal la gravedad del delito, las penas del delito, la inhabilitación para cargo público o puede desaparecer o se diluye, con lo cual podrían presentarse. Esa es la ideología. ¿Para qué? Para cumplir los acuerdos, que no quiero hablar porque ese no es un tema, este no es un programa jurídico y no político, por los acuerdos que el actual gobierno tenga con estos otros partidos que son los que le están presionando para ello. Fíjate que la ruptura se ha producido un día antes de que se firmara la reforma del Consejo General. Justo. Yo no sé si usted tiene la sensación, Antonio, que muchas veces estos conflictos son difíciles de trasladar a la ciudadanía, ¿no? De que se puedan entender. ¿Cómo podríamos hacer un resumen de lo que llevamos hasta ahora, así, en 2 o 3 líneas, para que alguien que nos esté viendo ahora en su casa, cuando hoy escuche en el informativo la actualización de esas negociaciones, lo entienda mejor? Es un ejercicio difícil porque es difícil, intentar sintetizar algo. Pero lo intentaría de la siguiente manera. Las leyes están para cumplirlas. Otros días, hablando con un familiar que está estudiando Derecho y explicándole lo que son las normas en general de convivencia, de educación y las normas jurídicas, pues se lo explicaba de esta manera. Si no tuviéramos normas, no podríamos convivir, sería la selva. Y luego la libertad de uno termina, mi libertad empieza termina donde empieza la tuya. Hay que respetar y para eso están las normas. Si no cumplimos las normas, pues tienen que conllevar una sanción. La principal norma que tenemos es nuestra Constitución. Y nuestra Constitución habla de que somos un Estado social y democrático de derecho. ¿De acuerdo? Formada por 18 con 17 comunidades autónomas, que tenemos que convivir entre nosotros.
Bien, de ahí ese es el problema que estamos hablando con el delito de sedición. Y si estamos hablando, y que viene recogido perfectamente, no como sedición, sino como rebelión, que un grupo de personas se alzara de forma violenta para romper la unidad del Estado o para separarse del Estado, se dará considerado delito. Entonces, eso está ahí. De acuerdo que las leyes se pueden cambiar, pero yo lo que le diría a todas las personas que nos están viendo, que hagamos un poco de memoria de todo lo que se vivía. De acuerdo que yo vi un chiste en el cual se veía que el mar Mediterráneo empezaba en Zaragoza y se declaraba independiente como una isla del resto. No se trata de eso, no se trata de eso, y sí sobre la unidad. Y estamos hablando de la unidad de España como la unidad de la Unión Europea. Como la Unión Europea. Entonces las normas están para cumplirlas, tenemos una norma suprema que es la Constitución. Nuestra Constitución es, desde mi punto de vista, como jurista, como operador jurídico, de las mejores y de las más abiertas que hay en todo el mundo. Es la única o de las pocas constituciones que permite dentro de ella que se pueda ir en contra de ella. Es decir, que permitimos dentro de la Constitución que se pueda modificar la forma de gobierno que tenemos, que en vez de ser una monarquía constitucional, pues sea una república, siguiendo los cauces. Hay otras, que hablamos de derecho comparado, como la Constitución alemana, donde están prohibidos los partidos separatistas, y en Francia están prohibidos los partidos separatistas como hay aquí, y aquí se permite. Ahora, con unas mayorías reforzadas, no la mitad más uno, porque estamos hablando de unas normas de convivencia muy importantes. Entonces, por eso digo que hay que respetarla y que nuestra Constitución en ese aspecto es la base y es la más clara que hay. Y me refiero a estos temas. Es decir, se habla mucho para justificar la rebaja del delito de sedición, que es más fuerte que en el resto de los países europeos. No, mire usted. Esta parte me encanta porque siempre nos intentas dar una visión más amplia, ¿no?, de cómo están en otros países, y así también podemos comparar y sentir, pues, ¿qué privilegio, o a veces no, tenemos en España? ¿Cuál es la situación? Que te he cortado, perdona, pero porque me encanta que hagas no se puede ver. Primero, comparación. es lo que decía antes, es decir, tenemos que ver las normas en general y las normas penales en particular de cada país conforme a su historia. El caso de Alemania, allí está prohibido los partidos fascistas, lógico después de lo que pasaron, pero también están prohibidos y tienen una regulación que a lo mejor no hablan del delito de sedición, pero sí hablan de cualquier otro delito que vaya en contra de la unidad territorial, que a lo mejor es lo que habría que hacer. Sí. Pero es un delito contra el orden público, un tumulto, y que puedan decir, pero todo lo que vaya, todo lo que atente contra la unidad del territorio español, como ocurre en Alemania, allí las penas pueden llegar hasta la cadena perpetua. Fíjate. Y en Francia o en la propia Bélgica, que tenemos allí a un señor que no lo quiere entregar la justicia, las penas pueden ser de hasta 20 años también en Bélgica. O cuando también se habla de Portugal. En todos estos países, Alemania, Francia, Italia, Portugal, en todos estos países con otra denominación, con otro contenido, pero sí que recogen centrado en la unidad territorial del Estado. A mí me hace mucha gracia cuando aquella declaración unilateral de independencia fue la más corta del mundo. Ellos lo sueltan y luego la anulan, pero la hacen pública. Dice, mire usted, declaro la independencia de Cataluña, pero ya no, esta declaración ya no es válida. Pero lo han hecho, ¿para qué? Para soliviantar al pueblo. Si no hubo violencia con el destrozo de aquellos coches de policía o aquella secretaria judicial o letrado de la administración que tuvo que salir por los tejados, o la policía porque estaban rodeados, ¿se ejerció violencia? Pues sí, pero veámoslo tal como estaba aquí. Bueno, veremos cómo se resuelve este conflicto, estas negociaciones, pero es un tema que me da a mí que seguiremos teniéndolo encima de la mesa unos días más, si no semanas. Pero aprovechando la visita, Antonio, también queríamos preguntarle porque bueno, estamos todavía con este puente largo, la resaca de este puente largo, y no sé si ha podido ver las imágenes de lo que ha pasado en las fiestas de Halloween, en las masificaciones, tanto en Seúl como en Sevilla también ha habido. ¿Y hay qué responsabilidades? O sea, cuando se hace una fiesta de este tipo, privada, en la que hay una congregación de personas,
¿A quién se le pueden pedir responsabilidades? Yo entiendo que la situación es trágica, es una tragedia, los familiares están muy afectados y las imágenes estas son las de Sevilla, tremendas. entiendo, ¿no? Claro. Ahí, gracias a Dios, funcionaron Estas son los las de controles. Seúl. Estas son las de Seúl. Son escalofriantes. Son escalofriantes. Yo me acuerdo con las de Seúl, porque las de Seúl fueron en la vía pública, creo recordar, ¿no? Creo. Sí, en un callejón estrecho donde quedaron atrapadas ahí. Yo le pongo las imágenes a todos los andaluces, los sevillanos en Sevilla y aquí en Málaga, cuando es una Semana Santa, que es un acto multitudinario, o lo que ocurrió la madrugada en Sevilla hace ya también algunos años con aquellos petardos que se tiraron. Eso es muy difícil de controlar, lo que es el aforo. Aquí en Málaga capital, pues se quiere controlar lo que es el itinerario oficial de la Semana Santa por razones de seguridad, es decir, tener controlado el aforo de público que vaya a entrar, pero eso, lo que es en la vía pública, es muy difícil, a no ser que en las afueras de la ciudad pues se vaya controlando. Cuando estamos hablando de establecimientos privados, que es lo que ha ocurrido en Sevilla, en la fiesta de Sevilla, ahí es donde comento, donde creo que han funcionado los controles públicos. En ese lugar, sí que por la tarde, con mis informaciones, sí que fue una pareja de la policía local o la policía urbana de Sevilla, con una inspección rutinaria. No estaban empezando la fiesta, recordemos que era una fiesta para menores, donde no se podía beber alcohol, solamente agua y refresco, esto es importante por lo que vamos a decir después, y bueno, ya sí que vieron algunas deficiencias en los controles. Grifos que no... No, pero eso fue más tarde, al principio, que no cubría con todo, pero no de la gravedad, no han dicho cuál, estará en un atestado que levantaría la policía local, no para decretar el cierre. Cuando ya ahí estamos hablando del aforo, todo recinto abierto o cerrado tiene un aforo máximo. Y ahí lo que ha hecho ha sido ahí la ya culpabilidad. tenemos, sí, las de Sevilla, esas son es la del titular, imágenes. El propietario del local o a quien se lo tuviese alquilado, porque por lo que se ve el aforo, pues no, si no estaba duplicado, es que más que duplicado. Y por lo que se ve, pues ya fue a raíz de algunas llamadas de algunos niños a sus padres y de una guardia de seguridad privada, la que alertó a la propia policía. Cuando llegó la policía, se empezaron a ver esas irregularidades, esos incumplimientos. Las puertas de la salida de emergencia estaban bloqueadas, lo que ocurrió en el Madrid Arena hace algunos años, para que no pudieran colarse con cadenas y con guardias de seguridad que no permitían el acceso, ni incluso desde fuera, a la propia policía. El que no se quitase, se cortase el agua, que no se está viendo ahora, ¿con qué fin? Para consumir más. Es tremendo. Es decir, que es que no lo era, aparte de que no había bebida. Es decir, ahí tenéis las botellas, quiere agua, el negocio, todo por el puro negocio, con Totalmente. lo cual ahí tenemos una ley de espectáculos públicos, una ley con seguridad, que se tienen que cumplir unos requisitos, y entiendo, menos mal que no ha habido ninguna tragedia humana ni ningún daño humano grande, pero ahora me entiendo que la justicia caerá sobre los organizadores del concierto, pero digo que afortunadamente sí funcionaron los controles y actuaron rápido en la ciudad de Sevilla en este caso. Esa es la suerte que hemos tenido en Sevilla, que no en otros lugares, pero bueno, habría que estar también pendiente y ojalá que esto no tengamos que volver a darlo en las noticias. Antonio Caracuel, muchísimas gracias por estar aquí, así casi sin darnos cuenta hemos llegado al final de la sección. Nos vemos la próxima semana con muchos más temas. Cuando vosotros queráis, cuando los temas que queráis vosotros quieran los televidentes de toda Andalucía. Pues aquí estaremos con muchas propuestas. Yo voy anotando, aquí hacemos equipo para ver cuáles pueden ser los temas que más necesitan de explicación experta, así que no se lo pierdan porque el próximo miércoles volveremos a tener aquí a Antonio Caracuel. Muchísimas gracias de nuevo y nosotros vamos a seguir adelante. Tenemos todavía 2 bloques más de información, de programa de Hola Andalucía, en los que vamos a hablar de medio ambiente, pero también de gestión del duelo. Y ojo, que tendremos también receta de Marco Farsí, nuestro cocinero favorito, y deporte con Roxana, así que no se vayan, que volvemos enseguida.